Cuando vemos en la palabra, ¿se acuerda cuando no lo busque, solamente quiero comentarlo en Tito, en el Tito, ¿verdad? Capítulo 1, cuando Pablo dice, te dejé en Creta para corregir, ¿qué? Pues ahora el Señor nos dice, te dejé en Houston para corregir lo deficiente. ¿Sabe? Desde el primer día que comenzó este evento, el martes, Dios ha estado hablando a nuestra vida y yo creo que hemos sido confrontados con nuestras deficiencias cada día. Sí, ahora la palabra también hablaba en nuestra vida de corregir, de vivir una vida diferente. Y tenemos que de verdad corregir todo lo que debe de ser, ¿no? Entonces, aquí en la Escritura vemos siempre que Dios ha provisto de hombres dotados y llamados para presidir sobre su pueblo, pastorearlos, guiarlos y enseñarles la palabra del Señor. Desde Moisés, pasando por Samuel, por Esdras, todo eso, vemos que ha sido la voluntad del Señor proveer a su pueblo de hombres que guíen a sus hijos en la palabra de Dios. Y estos hombres deben de tener cualidades muy claras de carácter que sostengan pues, un llamamiento tan alto, de verdad, a servir al Señor, ¿no? Así pues, estas cualidades sirven como un marco de referencia para que cada hombre que desea servir al Señor como ministro del Evangelio se pueda medir, dado que el peso de la obra de Dios no puede recaer en hombres pecadores, habituados al pecado, orgullosos, necios, arrogantes, contenciosos, y la lista sigue todavía. Sino más bien los ancianos de la iglesia deben de reflejar, los ancianos, los pastores, los obispos, ¿verdad? Todos son 3 títulos, pero al final de cuentas todo termina en el punto más importante: servidores de Dios para atender al pueblo donde Él nos ha puesto. Así de sencillo, así de sencilla es la situación. Entonces, debemos de reflejar el ser de Jesús antes que enfrascarnos en el hacer de las actividades ministeriales. Mire, muchas de las iglesias ahora están más enfrascadas en buscar las mejores luces, las mejores pantallas, el mejor sonido, el mejor lugar, la mejor construcción, las mejores sillas. Estamos enfrascados en ese tipo de circunstancias, pero pocas iglesias están enfrascadas en mejorar el carácter del pastor. Y de verdad, vea los tiempos actuales, de verdad. Ahorita es más importante el tipo de micrófono, el tipo de consola, el tipo de luces, que un carácter conforme a la palabra de Dios. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y bueno, yo quisiera que recordáramos el pasaje, ¿verdad? Que Primera de Timoteo, el pasaje que el Señor nos dio para compartir en este evento, ¿verdad? Entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 3, recordemos cuáles son los requisitos de los obispos. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ya el pastor Luis Nevares nos habló el primer día, ¿verdad? Esto, o sea, cuando dice que sea irreprensible, se lo voy a traducir, no en el hebreo ni en el griego, en el mexicano. Alguien que no tiene cola que le pisen. ¿De acuerdo? Así es sencillo, no tiene cola que le pisen, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Fíjese, vemos ahí, ¿verdad? Este pasaje, ¿verdad? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿sí? Este primer versículo nos presenta dos asuntos que tenemos que considerar. La palabra anciano, obispo o pastor no se refieren a tres oficios diferentes de la iglesia, sino al mismo oficio dado a hombres a quienes el Señor ha escogido para presidir y pastorear en su iglesia, como dice Efesios capítulo 4, verso 11. En el lenguaje griego estas palabras son poimen, presbúteros o episcopos, ¿verdad? Y estas palabras consecutivamente se traducen pastor, anciano y superintendente u obispo, ¿sí? Pero ¿sabe? Aquí hay una cuestión que todos debemos de valorar, o sea, el encargo que el Señor nos ha dado, porque bueno, nosotros, todos los que estamos pastoreando ahora, era un anhelo en nuestro corazón, a lo mejor algunos no. El Señor, bueno, vio algo en nosotros y dijo, bueno, pues me sirve, aunque sea para cargar, ¿verdad? Pero me sirve, y el Señor nos llamó a hacer algo, ¿verdad? La cuestión es que tenemos un llamado y no hemos valorado realmente el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. No lo hemos valorado, hemos menospreciado. Y por eso, ahora que estamos hablando de los requisitos del pastorado, de verdad que creo, sin temor a equivocarme, que están cobrando relevancia en algunos de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque los hemos dejado a un lado. Estamos más enfrascados en otro tipo de cosas, en otro tipo de situaciones, que en lo que tenemos que hacer, a lo que el Señor nos ha llamado. ¿Sabe? Cuando ayer decía el pastor Fleming, dice, creo que ojalá y no me hayan dado el título del mensaje por ser imprudente. Y a mí yo dije, Señor, ¿por qué me pusiste ese título? Es lo que menos se me da, Señor, ser amable. Yo dije, Señor, le hubieras dado a mi esposa el mensaje para que ella viniera, ¿no? Porque si hay algo que se le da a mi esposa naturalmente, híjole, es eso, es esa parte. Todo lo que la conocen, en ocasiones, en algunas de las invitaciones de las iglesias de casa de oración, me han mandado la invitación, no, los boletos del avión, no a mi nombre, a nombre de mi esposa. Aquí está el pastor Tony, que una ocasión que llegué a Utah, llegué solo, iba a la reunión regional con el pastor Chuy, y cuando llegué, la esposa del pastor Tony me dice, pastor, ¿y su esposa? Le dije, fíjese que no pudo venir. Me dio libertad para venir con el pastor Chuy a la reunión regional. Y seriamente me dijo, pastor, le voy a decir algo. La siguiente vez que venga, si no viene su esposa, mejor ni venga. Así me lo dijo, así como va, Tony, ahí está el pastor Tony, así, su esposa es bien buena onda, ¿no? Y así franca, y bueno, es que es de ahí de Guadalajara, ¿no? Entonces, pero así me lo dijo, y los boletos me los mandaban, el correo a nombre de mi esposa y todo a nombre de mi esposa, y yo decía, ay, ¿qué onda? ¿Y yo qué? A ella se le da esa parte de la naturaleza, pero le voy a decir algo, así se nos debería de dar a todos nosotros, y más en el encargo que Dios ha hecho en nuestra vida como pastores. Debería ser algo natural. El día de ayer pasamos una situación bonita. Platicamos, ¿verdad?, con el pastor David y nos decía, nos recomendó un lugar y decía, pero aguas, no son muy amables en ese lugar, pero está buena la comida, sí, pues vamos, ahora aguantamos. Y yo dije, no, yo sí voy a ir para poner en práctica mi tema. Pues sí, pues digo, tengo que ir para practicar mi tema, ¿no? O sea, si ellos no son amables, bueno, yo voy a tratar de ser lo mejor. Y mire, llegamos y sí, desde cuando llegamos el grupo, pues éramos cerca, yo creo que éramos como 40 gentes, ¿verdad? Y desde que llegamos ya la señora, la dueña del local, ya como que no puso muy buena cara,
y empezó así como que a poner peros un muchacho se acercó ahí a tratar de ayudar. No, le dijo, no, tú vete para allá, Ya empezó ahí y yo dije, no, pues tenía razón el pastor David, pero vamos a seguirle, ¿no? Y la comida está buena, y órale. Y sabe, estábamos ahí, ¿verdad? Y entonces el hermano Mario, que también está con nosotros aquí, entonces empezamos ahí, estar ahí para ordenar y todo, y empezamos a cambiar el ambiente con ella, con los dueños y con la gente. No, al final lo hubiera visto. Mi esposa bien abrazada de la dueña ahí, orando por ella. Luego la muchacha que nos recibió en caja, al final viene y me dice, ¿de qué iglesia son? No, pues somos de una iglesia, casa de oración, así. ¿Me puede dar la dirección? Le dije, sí, claro. Le hablé a Noel y le dije, oye, compártele la dirección. Y sí, ahorita te paso los teléfonos, todo eso. ¿Y nos dejas orar por ti? Claro, sí, nomás que sea rápido, porque ahí andan los dueños y luego me van a decir que ando perdiendo el tiempo. No, también vamos a orar por ellos, no te preocupes, ¿no? Pero sabe, muchas veces dentro de las iglesias tenemos gente que nos cuesta trabajo tratar bien, nos cuesta trabajo ser amables con ellos. Pero a eso nos ha llamado el Señor, a corregir lo deficiente, primeramente nosotros y después también en la congregación. ¿Cómo? A través de la palabra, enseñando la palabra. ¿Cómo va? Tenemos que enseñarle a la gente, ¿no? Entonces, es esa parte importante en la que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces, es como tenemos que caminar cada día, ser amables, ser apacibles, de tal manera, ¿verdad?, que podamos reflejar el carácter. Mire, vivimos en una época en que los hombres se aferran a sus derechos legales sin que les importe si afectan a los demás. Lo que les importa a ellos es ganar un juicio o una discusión. Y eso en los pastores ahí contenciosos, disputando hasta un tema que muchas veces no tiene nada que ver. O sea, y perdemos la amabilidad. La amabilidad es algo que se ha, no del todo, gracias a Dios, pero se ha perdido. Y sabe, dentro de nosotros los pastores también, yo voy adelante de usted, de verdad. Cuando me compartieron el tema que me tocaba, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Y decías, Señor, no tengo duda. Como decía ayer el pastor Memo López, ¿no? O sea, él hablaba acerca de enseñar, ¿no? De prepararnos. Pero siempre que tú te comienzas a preparar como pastor, tú sabes que Dios al primero que le habla es a ti. Y tú tienes dos opciones: venir a repartir lo que no quieres o comenzar a sacarle provecho a lo que Dios te está hablando. Tú puedes salir igual que como llegaste, con todas tus deficiencias o con un cambio en tu vida. Pero le voy a decir algo, no tenemos la vida comprada. El tiempo cada vez se nos acorta más. Y muchos ya vamos de salida. Y seguido lo platicamos, ¿verdad? De que ya no nos queda mucho tiempo. Y seguido el pastor Chuy nos dice, ¿verdad? ¿Saben qué? Ya mucho tiempo no nos queda. Vamos a echarle más ganas todavía a predicar la palabra. Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y tenemos que hacerlo de verdad. Vivimos de verdad en una época en que los hombres están más aferrados a tratar de salir vencedores en todo lo que ellos quieren. A mucha gente no le importa el dolor de los demás, ni la importancia, no le importa la justicia ni la misericordia. Lo único que les importa es ganar. Muchas congregaciones se han dividido como resultado de las actitudes de nosotros los pastores. Gente se ha ido de las iglesias por nuestras actitudes, de verdad. En una ocasión, yo estoy encargado de los sugieres en Guadalajara, y entonces llegó una familia nueva, y entonces uno de los sugieres, ¿verdad? Una hermana de los sugieres que estaba ahí, pues tenía un carácter difícil. Estábamos trabajando con ella, ¿verdad? Y estábamos enseñando. Y llegó una familia y la familia dijo, ¿me puedo sentar aquí arriba? Es que traigo un niño pequeño. No, se tiene que sentar aquí donde yo digo.
Y hoy no, pues es que mire el niño, para no distraer todo eso. No, aquí se quiere sentar. ¿Tú sabes qué hizo la familia? Dijo, pues no, se salió. Eran nuevos, era la primera vez, alguien los había invitado. Entonces, gracias a Dios que alguien de los otros servidores vinieron y me dijo, Antonio, se acaba de salir una familia. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, es que la hermana fulanita no los dejó sentarse en la parte de arriba porque traen un niño. Le dije, ¿y cuánto hace que se fueron? No, ahorita se acaban de ir. ¿Cuántos son? No, pues son así, así, así. ¿Sabe qué? Me salí de la iglesia y casi corriendo fui y los alcancé. Y le dije, oiga, regrese, ¿por qué se van? No, es que ¿sabe qué? Nosotros pensamos que lo que íbamos a encontrar aquí era amor, amabilidad, pero el trato que nos da, no, pues imagínese, si es la bienvenida, ¿cómo va a ser la despedida, verdad? Y le digo, no, véngase. ¿Cuál es su problema? Es que yo le pido a la señorita que está ahí que nos deje sentar en la parte de arriba porque tenemos un niño para que no distraiga. Y le digo, no, véngase, mire, yo soy el encargado de ellos. Bueno, de antemano le pido perdón por la actitud de ella. No, pero usted no nos hizo nada. No, pero yo soy el responsable. Yo soy el responsable de ese ministerio. Entonces, yo tengo una cierta responsabilidad en esa parte. Le digo, yo le pido perdón. Perdóneme, no se vaya así. Usted no sabe los planes que Dios tiene para usted, no sabe el propósito que Dios tiene en haberlos traído. Venga, regrésese. Y se volteaban a ver entre ellos y así como que la señora le decía al hombre, no, pues está bien, ¿no? Véngase. Y entonces me los traje y los senté en la parte de arriba. Claro, después yo hablé con la servidora, ¿verdad? Y le enseñé. Pero sabe, mucha gente se ha ido de las iglesias por nuestras malas actitudes, por no ser amables. Gente que ha sido frustrada en los ministerios por nuestro comportamiento. ¿Y todo por qué? Porque no cumplimos con el requisito que Dios nos está pidiendo a nosotros los pastores de ser amables, de ser apacibles. Apacibles es la palabra machos, no pendenciero, no litigioso, no provocador. Amable es de la palabra epieikes, equitativo, moderado, paciente. Ay, ¿a cuánto les hace falta la paciencia? Razonable, no insistente, ¿verdad? No ser legalista, porque esa es una cuestión. Mire, el apóstol Pablo no siempre actuó con madurez. Hubo una ocasión en que se mostró intolerante. ¿Se acuerda el caso con Juan Marcos ahí en Hechos 15, 36, por favor? Si va conmigo, Hechos capítulo 15. Hechos 15, 36. Dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, vemos ahí el caso, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Consideró que no debía ir con ellos al segundo viaje misionero, ya que en el primero los había abandonado. En cambio, Bernabé consideraba que merecían una segunda oportunidad. ¿Quién tenía la razón? Bueno, Pablo se aferró a que no debía ir. Seguramente tenía alguna base para sostener su punto de vista, debido a que Bernabé era de otra opinión. Juan Marcos recibió una segunda oportunidad, la cual rindió frutos, pues lo encontramos más tarde sirviendo al Señor, como dice ahí en Colosenses capítulo 4, verso 10. Y escribió además el Evangelio según San Marcos. Y sabe, a veces nosotros los pastores, somos intolerantes con la gente. Somos intolerantes, de verdad. Y sabe, perdemos la amabilidad. Las personas intolerantes no ven la posibilidad de darle a quien falta una segunda oportunidad. ¿Cuántas nos da Dios a nosotros?
Debemos aprender algo, que no siempre tenemos la razón. Por más lógico que nos parezca un asunto, por más que parezca que la Biblia nos apoya, en muchas ocasiones el Señor nos lo ha demostrado con el paso del tiempo. Desgraciadamente, algunos no hemos pedido perdón a quienes salieron afectados, ni hemos cambiado nuestras actitudes todavía. Yo he visto gente, jóvenes, que han sido frustrados porque el líder de alabanza los trató mal y no quieren, se salen del grupo, al rato se van de la iglesia y ya no quieren saber nada. O sea, gente que estaba dentro de los ministerios, pero que nosotros hemos dañado, hemos afectado por nuestra falta de amabilidad, por nuestra falta de sensibilidad con la gente. Y es a lo que Dios nos ha llamado. Juan y Jacobo recibieron del Señor un apodo no muy agradable, ¿se acuerdan? Los hijos del trueno, ahí en Marcos 3:17, eran rápidos para condenar. ¿Sí? El fuego estaba en su carácter y en sus palabras. ¿Sí? Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y tristemente se nos olvida la palabra a muchos, que el Señor ha venido para salvar las almas. Y muchas veces nuestras malas actitudes, nuestra falta de amabilidad corre a los hermanos. No les saludamos. Y sabe, muchas veces, desde el momento en que la gente llega a una iglesia, pues la gente quiere tener un contacto con el pastor principalmente, ¿verdad? Y la gente, y a veces hasta algunos quieren luego, ¿verdad? Tomarse la foto, ¿no? Y órale, pues, que se diviertan con el changuito. Pues nada nos cuesta, ¿qué tiene? ¿Verdad? O sea, ¿qué tiene? ¿No? Y va mucha gente a la iglesia, ¿verdad? De visita, los domingos principalmente, y luego andan ahí, ¿verdad? Y luego van con los sugieres, ¿verdad? Y luego dicen, oye, ¿crees que le pueda pedir una foto al pastor? Sí, ¿verdad? Y estamos ahí, y yo lo va a Ujier y me dice, oye, me dicen los hermanos vienen de Tlaxcala, que quieren tomarse una foto, que si se la pueden tomar, pero les da pena. ¿Pero pena por qué? No, pero ¿por qué les da pena? Para eso estamos, para divertir a la gente. Pues sí, nos ven como changuitos, tómate una foto con el changuito, y ahí el changuito, ay mira, ¿no? Y ¿y sabe qué? No se nos quita nada, de verdad. Y le digo, a mí Dios me comenzó a hablar desde que con el puro título, cuando nos manda el pastor Chiu los títulos, y ya cuando me dice el pastor amable, dije, Señor, ¿por qué yo? Y el Señor casi me contestó, para corregir lo deficiente. Y todo lo que hemos escuchado viene de parte de Dios, para corregir lo deficiente. O yo le pregunto, ¿usted cree que tiene deficiencias? ¿Y qué va a hacer? Bueno, entonces vemos ahí muchas cuestiones, ¿verdad? Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 12, por favor. Mateo 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos, por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supiesen qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mire, este es otro ejemplo de los muchos que hay en los evangelios de personas intolerantes, fanáticas y legalistas que miran la paja en el ojo ajeno. Son los buscadores de pajas. Iban con el Señor, pero iban buscando fallas, errores y pecados, y según ellos los encontraron. Personas así no pueden ni deben ser pastores y ancianos. Pues para apacentar la grey del Señor se necesita mucha paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita tolerancia, se necesita ser compasivo y razonable, pues las debilidades y enfermedades de las ovejas son muchas. Un día llegó un joven, ¿verdad? Y yo estaba afuera, entonces me dice, ¿puedo pasar? Y le dije, sí. Le dije, ¿alguien te invitó? Le dije, sí, me invitó un amigo. Dice, pero se me hizo tantito tarde y creo que él ya está adentro. Ah, está bien. Este joven como que había ido a jugar un partido de básquetbol y llevaba, ¿verdad? Pantalón largo, ¿verdad? De mezclilla y todo eso, pero llevaba la camisetita esa de basquetbolista, ¿verdad? De tirantes, ya sabe cuál, ¿verdad? De esas camisetas, sí. Pero pues la verdad no estaba faltando el respeto a nadie. Bueno, era la primera vez que iba, no era cristiano. Entonces entra y que una mujer me lo saca. Te me sales. Qué falta de respeto a la casa de Dios. Y entonces el cuate se salió y se quedó en el pasillito, ¿verdad? Ahí antes de entrar al auditorio, y estaba recargado en la pared. Entonces yo voy a entrar al auditorio y lo veo ahí y le dije, ¿ya encontraste a tu amigo? Me dijo, no lo he buscado. Le dije, pero pásate, ¿por qué no? No, es que no me dejan entrar. ¿Quién no te deja entrar? No, es que la señora que está ahí me dijo que no entrara, que era una falta de respeto. Yo le dije, no, ven, pásate. No, me da pena, la verdad, aquí me quedo. No, ven, pásate. Y entonces le dije, ¿dónde tú tienes idea de tu amigo, dónde está? No, le digo, me dijo que que entrara y que lo buscara en tal lugar, así. Le dije, ven, pásate. Entonces, ya le dije, a ver, búscalo. Y la ujier se me quedaba viendo así como diciendo, ¿verdad? ¿Qué onda? Nada más porque estaba bien grandote, si no le hubiera prestado mi saco. Le hubiera quedado de torero, ¿verdad? Sí, en mi saco, ¿verdad? Como antier que se equivocó el pastor Chuy y se puso mi saco, así imagínense, así no, pues la manga le quedaba 3/4 y luego el saco le quedaba así como los muletillos, ¿verdad? De los toreros ahí. Y pues ándele, y la ujier se me quedaba viendo, ¿verdad? Entonces, ya lo encontró el amigo, se acomodó, entonces yo hablé con ella y le dije, ¿por qué no lo dejó entrar? Me dijo, Toño, ¿no ve la forma en que viene vestido? Le dije, pues no viene enseñando nada más que los brazos. Ya si él quiere enseñar sus miserias de brazos, pues está bien, ¿no? Pero pues ¿qué tiene? ¿Qué le afecta? Me dijo, no, mire, muchas veces estamos más interesados en cuidar la imagen externa que lo interno de la gente. Y somos duros con la gente, somos duros. Cuando debemos de cuidar más lo interno. Y esto es parte de la amabilidad. Y déjeme decirle algo, y no solamente nosotros, también las esposas tienen sus actitudes malas, las esposas de los pastores también tienen sus actitudes. Hay iglesias, de verdad, mire, nos han llamado en algunas iglesias, algunas de las casas de oración, hablando precisamente de situaciones así, donde la esposa también tiene participación. También a las esposas les hace falta ser sensibles, ser amables, de verdad. O sea, y estamos menospreciando
Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Personas autoritarias, litigiosas, impositivas, ¿sabe? Pueden echar a perder lo que al Señor le costó su sangre. Así de sencillo. Personas autoritarias, litigiosas, impositivas, ¿sabe qué no? La iglesia necesita hombres con corazón de pastor, no líderes que empujan y obligan a las ovejas a marchar a su paso. Tenemos que ser como Jacob cuando rehusó ir al paso de Saúl, ¿se acuerda? Su razón eran los niños son tiernos y tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Tenemos la necesidad de un carácter amable y apacible. La palabra amables no se refiere solo a la cortesía, fíjese, porque a lo mejor usted cree que no, pues yo todo el mundo saludo, ¿verdad? Y yo a todo el mundo estoy en la puerta dándole la bienvenida a todo mundo, no, eso es parte de, pero no se refiere solo a la cortesía y al trato tierno con que se debe de tratar a las personas, se refiere mayormente a una madurez intelectual que nos ayuda a ser pacientes con los que no cambian o maduran fácilmente. Y tenemos en la iglesia gente normal, en todas las iglesias tenemos gente así, que no, es más, entre nosotros mismos, hay gente que no cambia o madura fácilmente entre nosotros, ¿sí o no? Y aquí habemos varios que no maduramos ni cambiamos. Y creo que si el Señor está hablando, nos está hablando, no reparta. No esté pensando en alguien más, no, Dios nos está hablando directamente a nosotros. Entonces, eso es. Entonces, le repito, la palabra amable no se refiere solo a la cortesía y al trato tierno con que se debe de tratar a todas las personas. Se refiere mayormente a una madurez intelectual que nos ayuda a ser pacientes con los que no cambian o maduran fácilmente, a ser comprensivos con las debilidades y fallas de los cristianos, de los creyentes, ser ecuánimes en momentos de fuerte presión, ser imparciales en problemas de hermanos que apreciamos, ser razonables con quienes disienten de nosotros, ya más porque no está de acuerdo contigo, ya sabes qué, boletínalo, sácalo, échalo para afuera, mano, que se vaya ahí a la luz del mundo. Ser bondadosos con quienes son duros contra nosotros. Mire, ahí en la iglesia tenemos gente que no nos saluda. Así de plano no te saluda. Y llegan, ¿verdad? Y dicen, ¿qué tienes que hacer? Pues tú haz lo que tienes que hacer. Buenos días. Y no te saludan. Tú, buenos días. Allá cada quien. En una ocasión estaba platicando con un hermano de la iglesia y estaba ahí, ¿verdad? Y entonces llega mi hijo, estaba en adolescentes, entonces yo siempre les dije, mira, cuando esté platicando con alguien no llegan ni me interrumpan, ponte a un lado, entonces yo te veo y yo le digo al hermano o a la hermana con la que estoy platicando, ¿me permite un momento? Entonces voy y te atiendo, pero no interrumpan. Me dijo, no, sí. Entonces llegó mi hijo, se puso a un lado, ¿verdad? Y le dije al hermano, ¿me das permiso nada más de ver qué necesita mi hijo? Me dijo, sí. Entonces mi hijo llegó, porque terminó el primer servicio, me dijo, papá, ¿traes dinero para ir a desayunar? Sí. Y me dijo, ¿te dejo mi carpeta? Sí, está bien. Y me quedé yo con su carpeta. Pero cuando llegué, este hermano ya no me veía a mí, veía la carpeta. Así todo el tiempo con la vista abajo. Y entonces le dije, no, a ver, ¿qué me estabas diciendo así? Y él con la vista abajo. Y le dije, ¿me oíste? Y me dijo, sí. Le digo, pero es que, ¿ya viste lo que traes ahí bajo el brazo? Y le dije, sí. Le dije, la carpeta de mi hijo que me acaba de dar ahorita. No, pero ve, todas las fotos que tiene ahí. Sí, pero es un adolescente, son los programas los programas de televisión que los chavos ven y todos, pero pues yo sé lo que ven, no le está faltando el respeto a nadie, no está afectando a nada. Me dijo, pero ve todo lo que trae. Además, tú sabes que todo lo de Disneylandia es pura brujería, y esto, me empezó a dar ahí un rollo, ¿no? Me dio un tour por Disneylandia, y que mira, y que dije,
Y dije, mira, te voy a decir algo. Le dije, yo lo veo, y esto no le afecta a él, simplemente pues es lo que usan los chavos ahora, forran sus carpetas y todo ese tipo de cosas. No, pero es que eso no se lo deberías de permitir y todo eso, ¿no? Y le dije, no, mira, le dije, te voy a decir algo. Le dije, fíjate, ese no era ni el consejo del que estábamos hablando. Digo, pero bueno, pues ya me abriste la puerta, pues ahora me voy a meter. Le dije, mira, tú tienes que cambiar tu carácter. Tú no eres amable con tu esposa, ni con tus hijos. Le dije, yo te he visto. Le dije, mira, y esto que está haciendo, si lo trajera alguno de tus hijos, ¿qué se lo hicieras? No, hombre, ya se lo hubiera tirado y se lo hubiera arrebatado y todo eso. Dije, mira, te voy a enseñar lo que está dentro de la carpeta. Y abro la carpeta y estaban todos los apuntes de las clases de adolescentes. En ese tiempo estaba Janet con los adolescentes y estaban todos los apuntes ahí. Le dije, mira, ve, todos sus apuntes. No lo ando arreando para venir a la iglesia. No lo ando ahí, órale, levántate y ve a la iglesia y esto. No, dije, no tengo problemas con él. No anda en rebeldía, no anda en drogas, no anda con amistades que no. De verdad, viene con gusto a la iglesia. Es un hijo obediente, es un hijo que estudia. Entonces, las fotos no le están afectando. Pero lo que sí le está afectando a tu familia es tu carácter. No eres amable con tu esposa ni eres amable con tus hijos. Le dije, ¿sabes qué? Corrige. El día de mañana esto te va a causar problemas. Y total, me dejó de hablar. Y ya llega a la iglesia y ya no me saluda ni nada. Y un día estábamos comiendo en un restaurante, ahí de sushis, ¿verdad? Ahí enfrente de la casa donde vive el pastor Chava, y hay un local venden sushis. Y ahí estábamos cenando, ¿verdad? Y entonces llega el joven que nos iba a atender. Y entonces yo estaba viendo el menú y cuando escucho la voz volteó. Dijo, ¿qué onda, Jorgito? ¿Cómo estás? Y era uno de sus hijos. Me dijo, bien, pastor, ¿nunca había venido aquí? No, sí, había venido otras veces. Le dije, no te había visto. No, tengo poco tiempo. Le dije, qué buena onda. ¿Cómo están tus papás? Me dice, no, ya no vivo con ellos. ¿Cómo? No, ¿sabe qué? No hay quien aguante a mi papá. Y yo, ¿sabe qué? Yo prefiero salirme. ¿Y qué estás haciendo? No, ¿y tu hermana? No, dice, mi hermana, pues se embarazó. Ella se fue de la casa también. ¿Y sabe cuál es el primer lugar donde debemos de ser amables? ¿Sí sabe? ¿Y con quiénes? Hermanos, es que todo va junto. No hay palabra que resuma la expresiva riqueza del vocablo griego donde se traduce la palabra amable. Es la moderación que reconoce aquellos aspectos impracticables que resquebrajan la ley formal. Tenemos que cambiar esa parte. ¿De qué manera podemos ser amables sin ser solapadores? ¿De qué manera podemos ser mansos sin que nos tomen de tontos? De verdad. Tenemos que hacer ejercicios con nuestra casa, practicar la amabilidad. Es necesario, créame lo que es necesario, porque, y más con lo que tenemos que hacer. Mire, vaya a 2 de Timoteo 2:24, por favor. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor, ¿cuántos somos siervos del Señor aquí? No debe ser contencioso, sino que amable para con los que les caen bien. ¿Eso dice? ¿Para con quién? Para con todos. Apto para enseñar, sufrido. Y a veces pensamos que es una tarea muy difícil, pero eso debería ser parte de nuestra naturaleza. Si somos amables con todos, eso incluiría a los extraños, a las personas que nos irritan, a las que no hacen lo que se supone que deben hacer, a los que son lentos,
a los que no aprecian ninguna amabilidad que les mostremos y nunca la dan, gente que no merece nuestra amabilidad, pero aún con todos ellos tenemos que ser. ¿Sabes? No es gran cosa ser amable, repito, no es gran cosa ser amable con las personas que te agradan, aquellos que son agradables contigo. Incluso el corazón más duro normalmente puede hacer eso. Jesús dijo en su sermón del monte: si ustedes aman solamente a quienes los aman, pues ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Ahí habla Mateo 5:46. Pero ser amable con todos. Pregunta, ¿es posible? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si Dios lo dice, ¿qué tengo que hacer? Creerle y obedecer. Se puede ser amable con todos. Él nos dice, eso nos dice el versículo 24, dice: no debe ser contencioso, sino amable para con todos, y de verdad, hay gente que sí, híjole, que sí te dan ganas de cortarte las venas con un pan Bimbo ahí, que te desesperan y todo lo que sea, pero la Biblia nos enseña esa parte. Y además, gracias a Dios por la vida de esas personas, porque Dios está formando nuestro carácter, de verdad. Y en todas las congregaciones tenemos gente así, tenemos lijitas. Ahí viene el hermano lija, y ay, este es del 8, mano, está bien dura la lija, ¿no? Está ahí, tú dices así cuando lo ves, ¿no? Tenemos un hermano que tiene toda la vida y no digo el nombre porque luego pues, el mensaje va a aparecer por allá, pero toda la vida, mire, sus bromas son pesadas, o sea, no le caen las bromas. Es más, dice una palabra, un chistecito, y todo el mundo nos quedamos viendo y decimos: híjole, hermano, ¿qué onda? A veces por amabilidad nos reímos. Por amabilidad. No, ¿sabe qué? Esa es otra parte de nosotros los pastores. Nosotros tenemos que darnos, o sea, tenemos que entender el lugar que Dios nos ha dado, ser, como predicaba ayer el pastor Fleming, ser prudentes hasta en nuestra manera de hablar. Deja los chistes que no tienen nada que hacer a un lado. Está bien que bromeemos, que platiquemos, que nos riamos, pero a veces tus palabras o tus chistes son pesados, ¿verdad? Así que tú dices: ay, ¿qué onda? O sea, pues, ¿qué onda? No, o sea, no es eso. O sea, y a veces queremos ser amables, ¿verdad?, con ese tipo de cosas, pero si no se nos dan los chistes, pues mejor saluda bien, correctamente, y pórtate bien y no platiques chistes. Pues mejor, porque hay gente que no se le dan los chistes. ¿Sí lo ha visto? Hay gentes que te dicen chistes, caray. Hasta te sientes mal tú porque dices: híjole, Señor, y te andas picando las costillas ahí tú solo, ¿verdad? A ver dónde tienes cosquillas, ¿no? Porque no, ¿sabes qué? Ya tenemos que elevar más el nivel del pastorado, en todos los sentidos, en tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de comportarse. Tenemos que elevar más el nivel, hermano. No es cualquier cosa el lugar que Dios nos ha dado. No es cualquier cosa, créame, no es cualquier cosa. Ahora, tenemos una gran responsabilidad. El Señor nos ha llamado. Bueno, si Él nos llamó, Él vio algo en nosotros que podemos ser útiles para Él. Vamos, no decepcionemos al Señor, ¿verdad? Y de que, hijo, man. O sea, que el Señor no lamente todo eso. Entonces, todos hemos tenido actitudes nada agradables con la gente, la verdad. O sea que, híjole, mire, allá en Guadalajara hay muchísima gente que pide dinero en las esquinas, ¿no? Y entonces, la otra vez iba ahí, este cuate, ya, y diario, ¿no? Y luego, es un señor que le hace como así medio llorón. Ay, una mujer, empieza ahí, yo digo: este cuate, qué teatrero, diario, así, ¿no? Pero, y entonces, yo llevaba el vidrio arriba, entonces, y
ya iba, y me tocó el alto ahí, me quedé y lo vi. Y entonces ya le hice la seña así, ¿verdad? Así con la mano. No. O sea, como diciendo, vea. Y ¿sabe qué? En ese momento se me vino así como un pensamiento que el Señor me decía, te cambio de lugar. ¿Qué te cuesta ser amable con Él y darle una moneda si traes a la mano? Te cambio de lugar. ¿Sabe qué? Le bajé el vidrio, agarré la moneda y te dije, toma, que Dios te bendiga. Gracias. No nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Y sabe, y siempre hay cuestiones, ¿no? De que hay razones simplemente porque no nos gusta cierto tipo de personas y muchas veces traemos prejuicios de la infancia o de algunas experiencias propias desagradables y no. Entonces, tenemos que buscar esa parte. Entonces, a veces con los que más nos cuesta ser amables son con las personas extrañas, las personas que no conocemos, con las que no tenemos interacciones muy seguido, ¿verdad? Y sabe, muchas veces las medimos a simple vista y ya te cae mal, simplemente a pura vista. Ya, te cayó mal. Y a mí me lo ha dicho mucha gente. Ay, Toño, tú me caías bien mal cuando te conocí. Le dije, sí, no es la primera que me diste. Y sí es cierto. Tengo una cara aquí que no es muy agradable para todos, ¿no? Pero no, y le digo, pero ahora que ya me conociste, no, pues es diferente. Y sabe, muchas veces nos dejamos llevar por eso y levantamos barreras. Y eso interrumpe la amabilidad que podemos tener con la gente. Nos dejamos llevar por la expresión. Y no tiene que ser así. O sea, no podemos juzgar lo que no conocemos. Y a veces es simplemente porque nuestra mente está muy preocupada por otras cosas y simplemente no nos tomamos el tiempo para ser amables. A veces es porque no me gusta lo que está haciendo, pero cualesquiera que sean las causas, ¿sí? No hay excusa legítima. El siervo del Señor debe ser bondadoso y amable con todos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda ahí en Marcos? No lo busque, ahí en el libro de Marcos, donde Jesús intentaba escapar con sus discípulos a un lugar solitario para descansar. Tal como estaban las cosas, ¿verdad? Ni siquiera podían encontrar tiempo para comer porque había tanta gente yendo y viniendo. Entonces se subieron al bote, ¿verdad? Ahí a la lancha para escapar de la multitud, pero eso no funcionó. La multitud los siguió y cuando el barco atracó, ellos ya estaban allí esperándolos, fíjese. Cuando Jesús los vio, leemos ahí en Marcos 6:34, ¿verdad? No lo busque, leemos, dice que tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y luego piensa unos, híjole, Señor, eres increíble. Estabas exhausto y tus discípulos también estaban exhaustos y sabías que necesitabas un poco de descanso y que esa gente no te dejaría en paz. Sin embargo, cuando los viste, no fuiste en absoluto cruel con ellos, fuiste amable y tuviste compasión de ellos. Ahora yo les pregunto, ¿eso debe ser ajeno a nosotros? Jesús fue amable con las personas que le hacían la vida difícil. ¿Tienes alguna persona que te hace la vida difícil? Siempre hay. Y a veces hasta en la misma familia. Siempre. Entonces, Jesús fue amable con las personas que le hacían la vida difícil. Personas que le alteraban sus planes y que cambiaban su programa.
Personas que en muchos casos lo seguían solo por lo que podían obtener, una comida gratis, la curación de un problema físico. En muchos casos sus motivos eran egoístas. Muchos simplemente sentían curiosidad. Estoy bastante seguro de que conociendo sus corazones, Jesús sabía que muchos de ellos no merecían su compasión y bondad. Sin embargo, fue amable. Vio su estado de impotencia y desesperanza, ovejas sin pastor, y fue amable con ellos en el trato. Así. Ahora bien, por supuesto, ser amable con todos no significa que seamos dulces con todos. Ay, no, ¿verdad? Bueno, mi esposa sí. No. Digo que mi esposa es tan buena que al diablo le da despensa. De verdad, en serio, ¿no? Pobrecito diablo, dale una despensa, ¿verdad? Pobrecito diablo, ¿no? No, mi esposa es tan amable. Yo le digo esto, tengo 38 años de casados y nunca nos ha salido una papaya mala. Todas las papayas buenas. Toño, prueba esta papaya, está deliciosa. Todos los días me dice lo mismo. Leti, tenemos 38 años de casados y nunca te ha salido una papaya mala. O sea, yo a veces de verdad, veo la naturaleza de su manera de vivir y yo digo, Señor, no le pido que me imponga las manos porque mejor me las pone de otra manera, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y como boxeador, ¿no? Pero de verdad, o sea, yo le admiro esa parte de verdad y a donde quiera que vamos la gente viene y me dice, ay, pastor, tiene una esposa, de verdad, ay, pastor, y así. Yo le digo, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué no repartiste parejo, Señor? ¿Verdad? Así, de verdad. O sea, pero ¿sabe qué? Lo que admiro es la naturaleza. Pero ¿sabe qué? Nosotros ahora como cristianos, esa debería ser nuestra naturaleza. Y la podemos aprender si lo practicamos. Lo podemos aprender. O sea, no podemos quedarnos, bueno, pues a mí no se me dio. No, está bien, ponte a chambear, ponte a practicar y vas a ver que se nos va a hacer más fácil. Nos va a costar menos trabajo. Y gente que nos hace la vida difícil, mientras estemos en el pastorado, siempre vamos a tratar con gente así. Y menos van a cambiar teniendo nosotros una actitud no amable. Pastores, hay mucho que corregir, hay mucho que hacer. Y de verdad ayer, ahorita en el camino platicamos el pastor Fleming y yo, y de verdad que estamos contentos por el evento, porque Dios ha hablado en nuestra vida de una manera importante para corregir lo deficiente. Porque hay mucho que hacer, allá afuera hay mucho trabajo. Y sabes, si hay personas que se han ido de tu iglesia por falta de tu amabilidad, yo tomaría cartas en el asunto. Hace un par de años, yo creo ya con esto termino, hace un par de años aproximadamente, salió en la plática en la junta que normalmente tenemos los martes, el pastor Chu, el pastor Chava y yo. Estamos ahí, es más, creo que ya íbamos a empezar a comer y algo salió, por alguna circunstancia salió y decía, tú que se queja, tú que dice la gente, pero estamos bromeando, y no, que la gente dice que tú, que no sé qué, que no eres amable, que no, al contrario, se quejan de ti, y estamos ahí bromeando los tres. Y entonces el pastor Chuy dijo algo bien importante, fíjate que si ustedes saben a alguien, de verdad, o alguien que hayan escuchado, que dice que no tuve una buena actitud o algo así, desde ahorita les digo, no lo hice ni conscientemente ni por mala onda, pero a veces
por el fragor del trabajo, de la distracción, eso, bueno, se nos pasa algo. Pero si ustedes saben de alguien, consíganme el teléfono, consíganme el correo, o de alguna manera, si ya no están aquí en la iglesia, para corregir lo deficiente. Y pues pasamos una lista como de 1,500. No, eran unos cuantos, ¿verdad? Que luego decían, ¿verdad? Y de verdad, que no se les había hecho nada. No se les había ofendido nada. Pero la gente así es. Muchas veces inconscientemente tenemos actitudes de verdad que no es el propósito causarle daño a nadie. Y yo sé que a usted le pasa lo mismo. Pero mis respetos para el pastor Chuy. Se dio a la tarea de llamar y de buscar a las personas que estaban así. Y sabe, a veces pensamos que ese tipo de cosas, como cuando los hijos, cuando nos equivocamos con los hijos y les pedimos perdón, pensamos que eso nos resta autoridad. Al contrario, eso hace crecer nuestra autoridad. Y de verdad, yo vi, o sea, el pastor Chavi y yo vimos de verdad la reacción que tuvo él con la gente. Y sabe, la Biblia dice bien claro, la blanda respuesta calma la ira. Algunos fueron directamente ahí, ¿verdad? Y no, a platicar y todo en orden y todo en paz. ¿Y sabe qué? No costó nada. Y yo no tengo duda que probablemente inconscientemente alguien haya sido afectado por nuestra falta de amabilidad. Pero es una tarea que podemos corregir. Y sobre todo, corregir eso, pero también cambiar. Cumplir con los requisitos que el Señor nos ha puesto. Cierre sus ojos, oremos. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por estos 3 días, Señor, donde tú nos has hablado, Señor, de una manera clara, Señor, donde no tenemos duda de lo que tenemos que hacer, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que también nos des la sabiduría, Señor, y que cada uno corrijamos, Señor, algún área, Señor, donde tú nos has estado hablando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese llamado que has hecho a nuestras vidas, Señor. Queremos servirte de la mejor manera, Señor. Queremos cumplir el propósito y cada día, Señor, cada día testificar, Señor, que tú eres un Dios vivo, Señor, y que si nos hablaste, nos llamaste, Señor, si pusiste este encargo en nuestra vida es porque tenemos la capacidad de darte la mejor respuesta, Señor. Sigue hablando, Señor, en este día en nuestras vidas, de tal forma, Señor, que cuando salgamos, no salgamos solamente adornando, que todos los mensajes estuvieron bonitos, que la palabra fue muy bonita, sino, Señor, que cada día, que cada momento, lo que aprendimos lo podamos vivir, lo podamos poner en práctica. Habla a la vida de cada uno de nosotros como pastores, Señor, y que cada uno regresemos a nuestras iglesias animados, motivados y respaldados por ti para hacer lo que debemos hacer, Señor. Y no estamos haciendo nada extraordinario, Señor, porque tu palabra dice que siervos inútiles somos porque hacemos lo que debemos hacer. Gracias por la vida de cada uno de los pastores y sus familias. Bendice, Señor, a cada familia y a cada pastor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.